Salmos capítulo 103, versículo 7. Lo primero es notificar a Moisés. ¿Sí? Le notifica sus caminos. ¿Qué representa un camino? El camino representa el medio por el cual se va a mover, va a usarse para traer un movimiento, para traer una gloria. ¿Sí? A Moisés le notifica. Notificar representa advertirle, le enseña. Es una palabra mucho que se usa hoy a través de nuestros dispositivos móviles. Cuando el celular está a punto de apagarse, a usted le llega una notificación y esa notificación pues le avisa a usted que debe cargar su teléfono, ¿sí? Igualmente le llegan notificaciones a su correo, a sus redes sociales, ¿sí? Y todo esto es para que usted se prepare, para que usted haga de acuerdo a lo que le están notificando, hagan de acuerdo a lo que le están advirtiendo. La palabra nos enseña que Dios no hará nada sin primero enseñarle a sus siervos los profetas. Siempre cuando Dios decide hacer algo, Él notifica. Tenga esto presente. Siempre cuando Dios va a hacer algo, Él notifica. A veces no prestamos atención a las notificaciones. A veces ignoramos el celular, por ejemplo, hasta que se nos descarga y continuamos ejerciendo. Y llega un momento que se apaga, ¿sí? Llega un momento donde de pronto todo se transforma de una manera negativa. Y no es porque Dios no nos haya avisado. No, creo que Dios nos avisó. Pero a veces no prestamos la debida atención a esa notificación. Ahorita quiero profundizar más sobre lo que es notificar, ¿sí? A Moisés le notifica y número 2, a los hijos de Israel le muestra, ¿sí? Dos cosas diferentes. A Moisés le notifica y a los hijos de Israel le muestra. Y yo creo que todo esto depende del carácter. Los hijos de Israel son personas en aquel tiempo que necesitaban ver para creer, ¿sí? Pero a pesar de todo ello, Dios prepara a Moisés para que él camine por ese camino que Dios ha trazado para su vida, que Dios ha trazado para lo que representa la liberación. Pero a los hijos de Israel les muestra las señales, los ejemplos. El ejemplo, las 10 plagas. Las 10 plagas es una demostración de las obras de Dios, ¿sí? Y Dios prepara a Moisés, lo llama, lo prepara, le avisa, también escoge a Aarón. Y todo esto es una preparación para lo que ha de venir, ¿sí? Algunos Dios les va a notificar y a otros Dios les va a mostrar lo que representa esa notificación, ¿sí? Todo depende del carácter. Todo depende mucho del carácter. En Juan capítulo 10, verso 37 y verso 38, nuestro Señor Jesucristo nos enseña y dice que algunos van a creer por palabras, pero otros van a creer por las obras, ¿sí? Como les dije ahora, todo depende del carácter. Es muy interesante. Estaba leyendo este verso en la Reina Valera 1960 y me puse a leer o a mirar, a detallar otras versiones. Y pues yo tengo una versión que casi no la uso y es una versión americana. Y en esa versión americana no dice los hijos de Israel. Y eso me llamó mucho la atención y comencé a averiguar cómo dice en las versiones en inglés este verso. Y este verso no dice los hijos de Israel,
sino que dice los niños de Israel. Dice los niños. La palabra dice los niños de Israel. Y me llama porque Dios llama a niños, a su pueblo. O en esas versiones americanas aparece la palabra niños. Y eso pues trajo de pronto a mí algo muy curioso, porque los niños, si usted quiere enseñarle a un niño, pues debe ahorrarse muchas palabras. Yo creo que la manera de enseñarle a un niño es a través de las cosas. Por eso a través del juego, de las manualidades, a través de toda esta didáctica y toda esta pedagogía, los niños van adquiriendo un conocimiento. Ya los más grandecitos, pues ya se les enseña guías, talleres, discursos, dictados, etcétera, ¿sí? Ya a los más grandecitos se les puede enseñar eso. Pero a los niños, como dicen por ahí, hay que enseñarle con plastilina. Pues para que ellos vayan formando, para que ellos vayan generando un conocimiento y para que ellos sepan de dónde provienen las cosas. Este verso me muestra lo que representa lo que ahora decía, nuestro carácter. Hay personas que no van a creer por las palabras, sino necesitan hechos. Y de pronto este año ha sido un año difícil. Sí, ha sido un año muy complicado. Un año de pronto donde usted ahorita está hablando y me dice, pues yo estoy esperando que Dios se manifieste, y Dios no se ha manifestado. Se han manifestado otras cosas, pero no se han manifestado. Y podemos caer en el error de decir, Dios nos ha olvidado. Dios se ha olvidado de nosotros, ¿sí? Como lo que pasaba en el pueblo de Israel. Y sea con notificación o sea por las obras de Dios, usted va a ver lo que Dios está preparando, lo que Dios está haciendo en este tiempo para usted y también para mi vida, ¿sí? Como dicen esas versiones, a veces para nosotros Dios necesita mostrarse en muchas áreas físicamente para creer. Y eso es porque de pronto no hemos desarrollado una madurez y porque de pronto nos falta crecer y establecernos en muchas áreas, y en eso trabajamos, porque la palabra dice que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y en esa fe, en ese transitar, pues iremos conociendo, observando todas aquellas cosas que Dios nos ha hablado, todas aquellas cosas que Dios nos ha notificado. Pero algunos, a pesar que les notifique, a pesar que les digan las cosas, esas personas no van a creer. Esas personas de pronto dirán, hasta que yo no vea, yo no crea, ¿sí? Y de pronto tienen ese pensamiento ahora. Y de ahí quiero saltarme a lo que sucedió después de la resurrección. La semana pasada se hablaba acerca de la Santa Cena, se compartía lo que representó la Santa Cena y lo que Jesús nos enseña a través de la palabra, que es un recordatorio que lo hagamos siempre en memoria de Él. En Juan capítulo 20, verso 24 hasta el verso 30, es un capítulo dedicado a aquellas personas que dicen, hasta que yo no vea, yo no creo, ¿sí? Impresionante, porque Jesús, antes de ir a la cruz, prepara a sus discípulos, les notifica, les dice la forma como ha de morir, les dice la forma como ha de resucitar, les enseña todo. Pero a pesar de todo ese conocimiento, todas esas notificaciones que el Señor les daba, ellos a veces no entendían, no prestaban atención, etcétera. Se les olvidaba, ¿sí? Como a veces suele suceder con nosotros. Se nos olvida lo que debemos hacer durante el día. A veces estamos haciendo las cosas y quedamos pensando y decimos, bueno, yo debía hacer algo y no lo estoy haciendo. Bien, etcétera. Y en ese capítulo 20, de verso 24 hasta el verso 30, pues Jesús se aparece a sus discípulos.
Jesús se aparece a sus discípulos. Recuerde que es un momento muy duro. Es muy duro porque Jesús ha estado con ellos durante 3 años, le ha estado enseñando, le ha estado compartiendo su vida, su testimonio, su palabra, y ellos están ahí. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz, muere y es llevado al sepulcro, pues quedan ellos espantados, quedan ellos de pronto pensando, y de pronto amanecieron el sábado, porque creo que el sábado fue el único día que Jesús estuvo muerto, literalmente muerto, ¿sí? Porque pues el Señor dice que se resucita el domingo, pero el sábado de pronto se levantaron ellos sin una expectativa, de pronto pensando qué voy a hacer con mi vida, 3 años invertidos, ¿sí? Siguiendo a este Señor, creyendo a su mensaje, y mire lo que ha pasado. Y era difícil. Unos decidieron abandonar, unos decidieron volver a sus trabajos, unos decidieron retornar a lo que estaban haciendo antes de conocer al Señor, porque era un momento para tomar decisiones. Otros estaban deprimidos, estaban encerrados, no querían salir. Otros estaban diciendo, perdí el tiempo, 3 años lo fuera invertido, lo que se dice es verdad. Y era un momento muy difícil porque pues el Señor no estaba con ellos, ¿sí? Pero a pesar de eso, el Señor ya les había notificado. El Señor ya les había notificado lo que iba a suceder. Mis hermanos, antes que pasen las cosas, el Señor nos avisa. Nada pasa por pasar. El Señor siempre nos avisa. Somos sus hijos. Siempre nos avisa. En el caso del pueblo de Israel, le notificaba a Moisés. Moisés era el líder. Moisés era la persona encargada del pueblo de Dios. Y él, a través de su mensaje, pues les advertía al pueblo. Unos creían, otros no. Y bueno, se confirmaban de creer cuando veían las señales. Hoy nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de pararnos y notificarles lo que el Señor quiere hacer en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Dios nos ha dado la oportunidad de recibir esas notificaciones. Y hoy estamos hablando y dando un mensaje, y Dios nos está preparando para lo que ha de venir. Pero a veces dudamos, no creemos, no prestamos atención. Pensamos que es una palabra más, que es un conocimiento más para guardar. Y no de eso. No es de eso. Eso es como, venga, les digo, eso es como cuando a usted le dice hay examen y eso es lo que va a salir en la prueba. Cuando a usted le dicen eso es examen y eso es lo que va a salir en la prueba, usted estudia, usted se prepara, usted se esfuerza día, mañana, tarde, estudiando, preparándose, porque usted sabe que eso va a salir en el día que va a ser usted probado para pasar al otro nivel, o sucesivamente en lo que le vayan a calificar, ¿cierto? Pero Dios nos da las herramientas, Dios nos da los recursos, Dios nos da los mensajes, y a veces ni siquiera estudiamos, a veces ni siquiera prestamos atención, no profundizamos, no nos preparamos. Mire lo que pasó con Egipto. Dios le notifica a Faraón, pero Faraón no comprendía el mensaje de Dios. Y yo doy gracias a Dios por aquellas personas que saben e interpretan los mensajes de Dios, lo que quiere decir Dios. Y ahí estaba José. Y José le advierte, le notifica, le dice, el Señor te está hablando. El Señor te está diciendo que va a venir un tiempo de mucha abundancia, pero también un tiempo de mucha sequía. Debes prepararte, debes hacer esto, debes hacer esto. Qué sabiduría impresionante. Qué manera de reaccionar ante una notificación. Qué manera de vivir la palabra, de prepararse con la palabra. Y así fue. José se preparó lo que representaba esa nación y se pudo vivir en ese tiempo de escasez, se pudo vivir en ese tiempo de hambre. Dios fue propicio porque hubo alguien que entendió los tiempos, discernió los tiempos y se preparó ante ello, ¿sí? Y yo te digo que te prepares, prepárate
porque vienen cosas maravillosas. Hoy Dios trae este mensaje porque hoy, antes que tú veas las obras, te van a llegar las notificaciones. Hoy el Señor te está notificando que te va a usar. Hoy Dios te está notificando que va a hacer algo precioso a tu lado, que va a hacer algo precioso en tu vida. Pero nosotros, al recibir una notificación, debemos prepararnos. Debemos que prepararnos a lo que Dios ha hablado, ¿sí? Hay que prestarle atención a los mensajes que Dios nos da. Un mensaje de Dios no viene por casualidad. Los mensajes de Dios vienen porque hay un propósito y porque Dios desea hacer algo con ello. ¿Qué sucedió? Que en ese momento los discípulos, volvamos nuevamente a Juan, los discípulos estaban muy tristes. Habían olvidado lo que el Señor les había enseñado durante 3 años. A veces uno, en este ejercicio, a veces uno se rasca la cabeza y uno dice, pero ¿por qué reacciona la gente así? Si yo le estoy enseñando, me sucede. A veces la palabra es tan clara y tan directa y le termino de predicar, se termina de enseñar y las personas después me escriben y me dicen, y Anderson, ¿qué debo hacer en esta situación? Y yo me agarro la cabeza, yo le dije, pero ahí escuchó la palabra está ahí. Y bueno, estamos en ese ejercicio. Jesús igual, llegaba momentos donde Jesús enseñaba la parábola y ellos no entendían, ¿sí? No entendían y Jesús nuevamente les volvía a enseñar. Y bueno, ahí estamos nosotros, donde todos los días el Señor nos recuerda, nos notifica y para que no se nos olvide lo que el Señor va a hacer. Y a pesar durante esos 3 años, Jesús les advierte, Jesús les enseña, llegó el momento. Uno se ahorca, Judas tomó una decisión muy drástica, Pedro lo niega y bueno, había un embolate. Es decir, que parece que lo que se hizo durante 3 años se vino a pique. Parece que lo que se invirtió, lo que se hizo, todo ese esfuerzo parece que se fuera dañado. Yo te quiero decir que a pesar que en este momento todo esté revuelto en tu casa, lo que Dios ha dicho se va a cumplir, se va a hacer, ¿sí? De pronto no tenemos de pronto no hemos tenido la mejor actitud ante esta situación, porque de pronto porque no hemos sido notificados, o de pronto no prestamos atención a la notificación. Quiero hacer un paréntesis con lo que sucedió en San Andrés, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nosotros somos hombres de fe, pero la fe sin obra es muerta. Y también no nos vayamos tan lejos. A los que viven en Cúcuta, también en Cúcuta han habido desastres. Y quiero decirle que antes que pasen las cosas, siempre hay una notificación. Siempre hay una notificación. Pero bueno, no podemos quedarnos como ese regaño de la mamá que dice, y se lo dije. Y yo se lo dije a usted y tome para que lleve. No, yo creo que el Señor nos puede hacer eso, pero el Señor muestra su gracia y el Señor muestra su misericordia y nos enseña a salir de esa situación que de pronto no estamos preparados en el momento que llegó porque no quisimos. ¿Listo? Ahí está su gracia nuevamente mostrándose y su verdad. Entonces es impresionante, mis hermanos, y yo quiero que usted me acompañe. Yo voy a leer este pasaje porque la verdad me parece impresionante este pasaje y quiero que me acompañe y ahí vamos a ir ya aterrizando y terminando lo que el Señor hoy quiere compartirnos. Juan capítulo 20, verso 24 hasta el verso 30 se los voy a leer y usted está ahí atento a la palabra de Dios, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 20, verso 24 hasta el verso 30. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después,
8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está usted y ahí estoy igual yo. Bienaventurados los que no vieron, pero a pesar que no vieron, creen a esas notificaciones, creen a esos mensajes y se preparan para ello. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bien, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, aquí vemos o leemos el caso de Tomás, uno de los discípulos. Este hombre no creyó. Jesús se aparece muchas veces. Cuando Jesús resucita, se aparece una y muchas veces. Pero primero se aparece a sus discípulos, ¿sí? Aquellas personas que creyeron en Él. Y yo te quiero decir que el Señor va a aparecer en tu casa. Que el Señor va a aparecer en tu vida. Que el Señor va a aparecer y va a confirmar todo aquello que Él ha dicho. El Señor va a aparecer. Y a pesar que las puertas estén cerradas, a pesar que en este momento tú no dejes que nadie entre por tu condición emocional, porque a veces uno se encierra emocionalmente. A veces uno se bloquea emocionalmente y uno no permite que nadie entre, ni siquiera nadie, ni siquiera una mosca. A veces uno se cierra tanto por lo que ha pasado, por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado. A veces uno se cierra tanto, pero a pesar de tu encierro, a pesar que tengas todo cerrado, el Señor va a aparecer. No me digas si se metió por la chimenea, no me digas si se metió por una ventana. Yo no sé cómo el Señor se metió, pero el Señor se metió cuando todo estaba cerrado. A pesar que hoy encuentre todo cerrado en tu vida, el Señor se va a aparecer. Porque para Él no hay nada imposible. Y una puerta mental, para Él eso no es una imposibilidad para Él manifestarse. Y en ese momento Tomás no estaba con ellos. En la primera aparición Tomás no estaba. Tomás no estaba. Y el Señor se va a manifestar. Sí, el Señor se va a manifestar. Pero debemos tener presente dónde yo estoy ubicado. Porque Jesús se aparece a sus discípulos, pero no estaba Tomás. No estaba Tomás ahí con ellos. ¿A dónde estaba Tomás? No sé. Pero el Señor se va a manifestar. Y muchos se pierden esa manifestación por estar en el lugar equivocado. Si tú no estás en el lugar correcto, si yo no estoy en el lugar correcto, me voy a perder de algo maravilloso. Y no es lo mismo que se lo cuenten a que usted lo experimente. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y cuando Tomás llega de donde estaba, quién sabe dónde estaba, los discípulos le comienzan a contar, le dicen, Tomás, mire, hemos visto al Señor, Tomás. Y Tomás dice, si yo no meto mi dedo, si yo no veo sus heridas, yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Hoy para esta temporada muchos dirán, hemos visto la gloria de Dios, y para otros dirán, yo no he visto nada. Muchos dirán, yo he visto cómo Dios se ha manifestado, yo he visto el poder de Dios, y otros dirán, yo no he visto nada. Bueno, pregúntate, ¿dónde has estado en todo este tiempo, Tomás?
¿Dónde has estado, iglesia, en todo este tiempo? Si estamos en el lugar correcto, claro que vamos a ver la manifestación de Dios. Pero si no estamos en el lugar correcto, pues yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, ellos le están contando. Él debe creer al testimonio de ellos. Pero ya Tomás no cree. ¿Por qué Tomás no cree? Porque él está desilusionado. Él está desilusionado de lo que ha pasado. Y hay tantas cosas que han pasado este año que han traído tanta desilusión. Muchísima desilusión. Gente que usted creía. Usted dice, me equivoqué. Cosas que usted pensó que eran las correctas. Usted dice, no es. Son tantas cosas y ahora estos dicen que han visto. Yo no creo. Su corazón se ha encerrado, su corazón se ha vuelto de piedra, le cuesta y ahora pone condiciones. Y ahora dice que el Señor tiene que cumplir unas ciertas características de manifestación para que Él pueda creer. Y hay gente en este tiempo que está colocándole condiciones a Dios para creer en Él. Impresionante, ¿eh? Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que por causa de esa incredulidad, que por causa de esos comentarios, el Señor se va a volver a aparecer nuevamente. Sí, iglesia, por causa de esos comentarios y por causa de esa incredulidad, el Señor nuevamente se va a aparecer. ¿Y a quién se le va a aparecer? Pues al que hizo el comentario. Así de sencillo. Porque esa segunda aparición que hemos leído, aparece el Señor y llama personalmente a Tomás. No le dice a sus discípulos, vengan y miren, no. Cuando el Señor se aparece, llama a Tomás. Llama a Tomás. Ahí el Señor llama a Tomás. En este tiempo el Señor va a hacer un llamado muy personal a aquellas personas que dudan de Él. En este tiempo el Señor se va a manifestar y va a hacer un llamado muy personal a aquellos que todavía piensan que el Señor se quedó en la tumba. Aquellos que todavía en este tiempo hablan lo que no deben hablar, el Señor se les va a aparecer. Por causa de esa incredulidad, por causa de lo que Tomás sentía, provocó nuevamente que el Señor se volviera a aparecer. Sea el nombre del Señor alabado y glorificado. Y en este momento dice la palabra que pasaron 8 días. Pasaron 8 días cuando Tomás hizo ese comentario. Y en esos 8 días de pronto la idea de Tomás se afirmaba más. Pero en esos 8 días el Señor confirmó. Y como les decía ahora, a pesar que la puerta estaba cerrada, el Señor se le metió. Y a pesar que hoy muchos estén cerrados en incredulidad, el Señor se les va a meter. El Señor es misericordioso. ¿Era necesario hacerlo? Claro que era necesario hacerlo. Y ahorita le digo por qué. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Tomás, ven, aquí estoy. Ven y toca mis manos, ven y toca mis heridas, ven. Y Tomás solamente dice 2 expresiones, Señor mío y Dios mío. Y esas son las expresiones que son muy cortas, pero muy profundas. Señor mío. Es un tiempo para reconocer, este tiempo es para reconocer que hay un Señor en nuestra vida. Y también es un tiempo para reconocer que hay un Dios que controla y sabe todo. Que no se trata de nuestra forma de hacer, que hay alguien muy superior y que nosotros necesitamos darle ese respeto a lo que Él representa y a lo que Él dice y a lo que Él hace. Ahí estaba Tomás. Yo no sé si durante esos 3 años esa palabra Señor y Dios mío pesaban en Tomás, no sé.
pero durante este tiempo pesó más. Y de pronto durante todo ese tiempo la palabra Señor y Dios para ti no han pesado nada. Pero de acuerdo a lo que el Señor se va a manifestar, o de acuerdo a lo que el Señor va a hacer, va a volver a pesar en tu vida. Va a volver a aparecer el temor. Va a volver a aparecer ese respeto hacia Dios, hacia lo que Él hace, hacia lo que Él dice. Y es tan impresionante porque dice en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bien. Hizo Dios muchas señales. Estas no se escribieron. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Que hay cosas que muchos van a ver en ti, que van a ver ciertas manifestaciones que muchos van a conocer. Por ejemplo, todos los discípulos, yo creo que el tema de la semana fue ese. Uy, mire cómo el Señor se le apareció a Tomás. Uy, yo creo que ese fue el tema de la semana o del mes. No sé cuánto duró hablando de eso. Pero dice que hubo muchas señales que el Señor hizo a sus discípulos. El Señor va a trabajar en nuestra persona, va a trabajar en lo privado. El Señor va a trabajar en lo privado que solamente lo único que van a conocer va a ser Dios y usted. Porque acá hay un claro ejemplo que Dios hizo muchas señales, pero solamente en presencia de sus discípulos. Y hay cosas que el Señor solamente va a hacer en su presencia para usted, para su familia, para su vida. Y eso es para usted. Eso no es para que usted lo esté contando a todo el mundo y todo el mundo. Porque hay que saber. En una ocasión Jesús le dijo a la gente, habla y testifica, y a otro le dijo, calla, no digas nada. Debemos que saber también interpretar eso, cuándo decir y cuándo no hablar, ¿cierto? Debemos que también interpretar y discernir eso. Según lo que el Señor va a hacer, es algo muy personal. Y el Señor va a hacer cosas personales en tu vida que solamente van a quedar entre ti y Dios. Pero eso lo va a hacer para consolidar. Eso lo va a hacer para acabar de una vez con la incredulidad. ¿Por qué es tan dura la incredulidad? Y con esto estoy cerrando. ¿Por qué es tan dura la incredulidad? Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice así Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Ahí está hablando, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas que nadie podía decir, eso es mentira. Esto es una falacia. No eran cortinas de humo. Eran pruebas, constancias, hechos reales. Por eso se habla de hechos. Apareciéndoles durante 40 días. Y solamente había un tema en especial en esas apariciones. El tema era hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando estudiaba este verso, el Señor me hablaba y me decía, yo me voy a volver a aparecer a mi pueblo, yo me voy a volver a aparecer a mi iglesia, pero lo hago por establecer el reino de Dios. Dios va a establecer el reino en tu casa, en tu vida. Ese será el tema principal. Hoy el tema en las redes es lo que ha pasado. El tema antes era el coronavirus, de pronto ha bajado un poco y de pronto mañana el tema será otro. Pero el tema que a usted le compete y a mí me compete es el tema del reino de los cielos. Va a sonar fuerte lo que digo, pero dice la palabra que todo eso es necesario que acontezca y que nuestra ciudadanía no es colombiana, no es venezolana, que yo no soy, que mi ciudadanía es celestial. Es celestial. Y que vamos a vernos en diversas pruebas. Vamos a vernos en diversas pruebas, pero el Señor de todas ellas nos va a ayudar a salir.
¿sí? Y durante esos 40 días, el tema principal de esas apariciones era el tema del reino de los cielos. El Señor no se va a aparecer para tomar un tinto contigo. El Señor no te va a aparecer para decirte cualquier cosa. No, el Señor no va a perder su tiempo en eso. El Señor se va a aparecer porque hay un tema en Él que le interesa. Y es el tema del reino de los cielos. Un tema que Él predicó durante 3 años, pero todavía no se había consolidado. Y hay cosas que usted ha recibido hasta el día de hoy y han quedado en puro conocimiento. Hay cosas que usted ha recibido hasta el día de hoy y solamente ha quedado en puro cuaderno. Hasta ahí ha quedado y solamente en amén. Hasta ahí. Pero durante esos 40 días, los temas que quedaron pendientes, los temas que no se establecieron, se establecerán para ellos en ese tiempo y para nosotros en este tiempo. Dios va a establecer, porque hay muchas cosas que andan por ahí sueltas. Hay muchas cosas que por ahí de pronto no están ajustadas y necesitan reforzarse. Y el Señor va a aparecer por 40 días y se va a manifestar a sus discípulos. Yo no sé si usted cree a lo que dice la palabra de Dios. Que Dios va a establecer y Dios va a afirmar lo que un día de pronto estuvo derecho y hoy de pronto está torcido. Lo que de pronto un día estuvo firme y hoy tambalea. Hoy el Señor nuevamente va a reforzar esas estacas para que haya una expansión y para que el conocimiento de la gloria de Dios se pueda mantener y establecer en nuestras vidas. Esta semana el Señor nos visitó en un altar familiar. Yo tenía un tema preparado. La otra familia también igual tenía un tema preparado. Y ni siquiera fue de mi parte. Estábamos hablando de un tema y el Señor se nos metió y nos dio una palabra. Y yo se las quiero de pronto compartir. Ese pensamiento es una palabra muy grande, es un pensamiento para meditar mucho. En ese tiempo, en ese lazo donde muchos dudaron de las notificaciones, hubieron personas que tomaron decisiones muy fuertes. En el caso de Judas, pues lamentablemente se quitó la vida. Y en este año hay muchas personas que, de acuerdo a lo que está viviendo, están tomando decisiones erróneas, están tomando decisiones apresuradas. Se les ha olvidado, le ha entrado la palabra por un oído y le ha salido por otro. Se les ha olvidado y han tomado decisiones que no deberían tomar, muy fuertes. Pero hay un verso que usted conoce y el verso es este. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Pedro. Mire que el Señor le estaba notificando. El Señor le estaba advirtiendo a Pedro lo que iba a suceder. Pero Pedro, tranquilo, porque yo he orado para que tu fe no falte. Y hasta ahí está todo súper. Pero la otra parte es a donde yo quiero ir. Y dice, yo he orado para que tu fe nunca falte, no falte. Y una vez vuelto, de una vez el Señor le estaba diciendo que se iba a volver. Ay, el Señor es tan hermoso. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Confirmes a tus hermanos. ¿Quién representa a los hermanos? Pues los discípulos, la iglesia. ¿Quién era el responsable? ¿A quién se le dio esa responsabilidad? A Pedro. ¿Sí? A Pedro. Es como en casa. No significa que Pedro sea el superapóstol. No, es el responsable. Como todo lugar, debe haber un responsable. Todos tienen sus propios... Todos tienen un grado de responsabilidad, pero siempre hay un responsable que debe responder. En el caso de Hechos de la iglesia, él era el responsable. Y Dios en lugares ha dejado personas y a ellas les ha notificado. En el caso del pueblo de Israel, Moisés era el responsable. Por eso el Señor les notificaba.
Es decir, que aquellos que adquieren o aquellos que tienen responsabilidad, el Señor le va a notificar, a los otros les va a mostrar. Y eso es por el tipo de madurez que se ha llegado a alcanzar en Dios. ¿Sí? Después no diga que no te avisamos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el Señor estaba avisando y le estaba diciendo, oiga Pedro, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, tú confirmes tus hermanos. Vino una pregunta y ahí se desató lo que Dios nos regaló ese día. La pregunta fue, ¿por qué el Señor solamente oró por Pedro? ¿Por qué el Señor no oró por Juan? ¿Por qué no llamó a Juan? ¿Por qué no llamó a Judas? Bueno, Judas no estaba ahí, no creo que estaba ahí, porque muchos lo abandonaron. ¿Por qué solamente le notificó a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué le notificó a Pedro? ¿Por qué no le notificó a todos? Bueno, a todos les notificó, pero ¿por qué no llamó así como llamó a Pedro? Y le dijo, mire, va a pasar eso contigo, va a pasar esto contigo. No, solamente le notifica a Pedro. ¿Por qué antes de suceder todo eso, por qué Jesús no le notifica a Judas? Le dice, Judas, el diablo te ha pedido para zarandearte y ojo, porque ha pedido tu cabeza. ¿Y por qué el Señor, escuche, porque eso es delicado, por qué el Señor no le notificó a Judas? ¿Por qué el Señor notificó? ¿Sabe por qué? Porque el responsable de dar el mensaje, el responsable de dar la advertencia era Pedro. Era Pedro. Por eso dice, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y hablo al liderazgo y a todos los que tienen un grado de responsabilidad. Cuando tú no estás confirmado en la fe, hay mucha gente a tu alrededor que va a tomar malas decisiones. Y sabe, vamos a tener grados de responsabilidad porque nosotros no cumplimos con nuestra notificación. Y hasta que usted no cumpla con su asignación, muchos a tu alrededor van a tomar decisiones erróneas y decisiones malas. Es por eso que es tan importante estar confirmados en la fe, porque el Señor nos da el mensaje y nosotros advertimos y levantamos, confirmamos. Pero si usted no se confirma en este tiempo, muchos a los que están a tu alrededor van a tomar decisiones incorrectas. Y muchas veces porque nosotros también tenemos un grado de responsabilidad. La decisión que tomó Judas, indudablemente, si aplicamos el verso que dice Jesús, y una vez vuelto confirme a tus hermanos, da a entender que cuando usted no está confirmado, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra nación está en peligro. Porque el responsable de dar y confirmar somos nosotros. Jesús nos confirma, Jesús cumple en decirnos a nosotros, y ahora nosotros tenemos que cumplir en decirle a los demás. Pero si nosotros no pasamos, si nos quedamos, es muy triste y muy lamentable lo que llegará a suceder. Vamos a tener un grado de responsabilidad por todas las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro techo, bajo nuestra cobertura, si no estamos confirmados en la fe. ¿Vas a creer por las notificaciones? ¿O vas a creer esperando, como le dice Tomás? Mire, aquí estoy. Pero una o de la otra parte, el Señor se va a manifestar. Y muchos sabrán que hay un Señor y que hay un solo Dios. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo de palabra. Y vamos a evaluarnos. Vamos a mirar dónde está nuestra fe en este momento. Si nuestra fe está confirmada y si nosotros estamos confirmando. ¿Cómo se confirma la fe? Hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Orar por Pedro. ¿Sí? También hay una oración que Jesús ora por sus discípulos, pero en especial oró por Pedro. Y claro, nosotros hacemos una oración general,
pero hay oraciones específicas porque hay un grado de responsabilidad con esas personas. Y tú has dejado de pronto de orar porque la oración confirma a Pedro. Igualmente tu oración va a confirmar a tus hijos. No dejes de orar por tus hijos, porque cada vez que tú oras por tus hijos es donde Dios va a confirmar lo que tú haces en oración. No dejes de orar por el grado de responsabilidad de esas personas que están a tu alrededor. Otros no lo van a hacer. Era Pedro el responsable de confirmar, no era otro, no era Juan, no era otro, no era Felipe, era Pedro. Pero hasta que Pedro no estuviera consolidado, él no podía consolidar lo que el Señor le había entregado. Y quiero decirte que debes consolidarte, porque hay personas a tu alrededor que andan tambaleando, personas a tu alrededor que andan mal, y eso es porque falta hacer nuestra parte igual. Padre, en esta hora damos gracias, la gloria y la honra sea para ti, Señor. Hoy, Señor, tú has traído un mensaje porque viene un tiempo maravilloso, un tiempo especial. Un tiempo, papá, donde el mensaje llegará y seremos responsables de mostrar lo que tú nos has enseñado. Si Moisés no notificaba al pueblo lo que él había recibido como notificación, pues muchas de esas señales fueran sido de maldición para el pueblo de Israel. Por ejemplo, si Moisés no fuera notificado que debían cubrir con sangre los dinteles de los hogares, pues el ángel de la muerte se fuera llevado a muchos israelitas. Es por eso la responsabilidad de cuando recibimos la notificación, impartir, compartir, informar para preparar a un pueblo para recibir algo glorioso de parte de Dios. Hoy tú, Señor, nos estás consolidando como iglesia porque hay un mensaje en especial y es el mensaje del reino de los cielos. Mira que el mensaje no fue ni siquiera los milagros. Mira que el mensaje no siquiera fue otra cosa que esté fuera del reino de los cielos. El reino de los cielos es el complemento, es todo, es la base de nuestra fe, de nuestra enseñanza. De ahí parte todo lo que representa nacer de nuevo en el reino de los cielos. Y ese es el mensaje que Jesús durante 40 días tuvo que volver a aparecer a sus discípulos para consolidar algo que no se pudo lograr en 3 años. Y oro, Dios, que en todo este tiempo de pandemia que ha durado y está durando, que todo ese tiempo de caos, que todo este tiempo de muerte, de enfermedad, hay muchos corazones, papá, que no se han consolidado, pero para este tiempo creo en el nombre poderoso de Jesús que tú nuevamente te vas a manifestar, que tú nuevamente vas a aparecer para consolidar una fe. Y una vez vuelto, Señor, confirmemos todo aquello que esté tambaleando, confirmemos todo aquello, Señor, que está a punto de caer, a punto de dañarse, a punto de rasgarse. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Hijo, porque a pesar de nuestro encierro, a pesar, Padre Celestial, de las puertas, de los candados, tú aparecerás. Y te alabaremos y te reconoceremos como nuestro Señor y como nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.